Vamos a ver ahora el análisis de distintos tipos de redes y cómo podemos resolverlo con sistemas de ecuaciones a los que podemos llamar híbridos. Porque aquí no tenemos sistemas incompatibles y lo que nosotros tenemos que modelizar es una situación problemática real mediante un modelo de sistema de ecuaciones que generalmente tiene varias soluciones. Esto es, no tiene solución única, pero tampoco infinitas soluciones. Las soluciones físicas reales van a estar más acotadas. ¿Qué es una red? Un sistema que está formado por nodos y ramas. Las ramas se cruzan entre sí en los nodos. Acá tenemos tres ejemplos que son una red eléctrica, una red hidráulica y una red vial. En este caso, el mapa de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un esquema que me brindó un compañero que trabaja en AISA. Un esquema de una red hidráulica de una central. Y esto es un circuito eléctrico básico. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros acá como prioritario? Lo siguiente. La ley de conservación de flujo dice, en cada nodo de la red, acá nosotros vemos 1, 2, 3 nodos. De nuevo, la ley de conservación de flujo dice, en cada nodo de la red, sumamos los flujos que entran, le restamos los salientes y el resultado es 0. Es lo mismo que dice acá. Si sumamos los flujos entrantes es igual a la suma de los salientes. Pero en realidad, la mejor forma de decirla, la ley, es la suma algebraica de los flujos que entran y los que salen vale 0. Es decir, vamos a expresarla distinto de como está dicho acá. Expresada así, vamos a decirla en esta forma que a mí me gusta más. En cada nodo, la suma algebraica de los flujos entrantes y los salientes vale 0. ¿Qué usamos para distinguir acá? Algo importante. Flujo entrante. Signo positivo. Flujo saliente. Signo negativo. Primer paso, escribimos una ecuación para cada nodo. Empezamos en el nodo A. ¿Qué flujos vemos que entran? F1, F2 y 10. Así que esos tienen signo positivo. Por lo tanto, nosotros ponemos acá F1 más 10 más F2 sale el flujo de 30 menos 30 igual 0. Ecuación del nodo A. ¿Qué pasa en el nodo B? Entran 20 y 10. Entonces, en el nodo B escribimos 20 más 10 y salen F2 y F3. 20 más 10 entrantes al nodo B menos F2 menos F3 salientes de dicho nodo, resultado 0.
Y por último, nodo C. Entran 30 y F3. Entonces es 30 más F3 y sale 55. Menos 55 igual 0. Reordenamos las tres ecuaciones correspondientes a los tres nodos A, B y C, formando un sistema de ecuaciones lineales. Ya los hemos visto. Entonces venimos acá y nosotros vamos a plantear lo siguiente. Abrimos la llave. Tres componentes por las tres ecuaciones. La primera dijimos que era F1 más 10 más F2 menos 30 igual a 0. El 10 que está sumando pasa restando. El 30 que está restando pasa sumando. Así que me queda F1 más F2 igual 30 menos 10. Acá podemos pasar todo para el otro lado. Perdón, podemos pasar los dos términos independientes restando, pero en este caso es más fácil. Pasar estos dos flujos desconocidos que están restando, los pasamos sumando y después damos vuelta a la ecuación. 20 más 10 igual F2 más F3. Y por último, F3 igual 55 menos 30. De esta forma, cuando hacemos el reordenamiento final, vamos a observar que en este caso particular no es necesario de ninguna manera ponernos a hacer Gauss-Jordan ni nada por el estilo. Vamos a hacer algo mucho más simple, porque en particular el sistema nos lo permite. Hay que tener en cuenta que esto no siempre puede ocurrir, pero cuando ocurre nosotros tenemos que aprovecharlo. ¿Qué nos queda acá arriba? Primera ecuación, F1 más F2 igual 30 menos 10, 20. A continuación damos vuelta a esa igualdad y nos queda F2 más F3 igual 30. Y por último concluimos que F3 es igual a 25. Y acá quedó completamente reordenado, listo para terminar de resolver el sistema. En este ejemplo particular, aún habiendo llegado a un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, es claro que no es necesario ni conveniente ponernos a aplicar el método de Gauss. Puesto que el flujo 3 ya fue resuelto y resta reemplazarlo como dato en la segunda ecuación para hallar el flujo 2, el cual luego se reemplaza en la ecuación 1
para hallar el flujo 1 y asunto terminado. La pregunta que suele aparecer en este tipo de ejercicios puede ser, por ejemplo, la siguiente. Supongamos que nos indican que el flujo 2 tiene un valor máximo de 3, es decir, está entre 0 y 3. ¿Entre qué valores oscila el flujo 1? Entonces, acá lo conveniente es tomar los extremos. Es decir, primer paso, calculamos el máximo valor del flujo 1 que corresponde al mínimo valor del flujo 2. Esto es flujo 2 igual 0. Ahora bien, si nosotros venimos acá y decimos que el flujo 2 es igual a 0, ya el ejercicio se altera completamente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si el flujo 2 vale 0, entonces el flujo 3 ya no va a valer 25. Y por supuesto el flujo 1 no va a valer el valor que nosotros tomamos. Es decir, tenemos que observar lo siguiente. Esto también modifica el valor del flujo 3 y de ese modo del nodo C ya no saldrá un flujo de 55. ¿Qué significa entonces? Reiteramos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nos dicen que el flujo 2 ahora es variable? Con un valor máximo de 3, por lo tanto va a oscilar entre 0 y 3, porque acá en el nodo B hay una llave de paso que me permite en dirección hacia el nodo A regular este flujo. Pasa a ser variable. Entonces vamos a calcular el máximo valor del flujo 1 que se corresponde al mínimo valor del flujo 2, que va a ser 0. Y esto también modifica el valor del flujo 3, que ahora pasa a ser variable, y también va a variar el flujo F4. Por lo tanto, comenzamos ahora con el mínimo flujo 2, a saber, como dijimos, este. Flujo 2 igual 0. Eso cambia los valores, pero la pregunta que les hago es, ¿cambia las ecuaciones? No. Claramente no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a escribir las 3 ecuaciones para los 3 nodos y asignarle a F2 el valor 0. Y de ese modo vamos a calcular F1, F3 y F4. Observamos que, habiendo calculado los valores mínimo y máximo de cada uno de los flujos restantes, observamos que, como F2 varía entre 0 y 3, y 3 menos 0 da 3, 3 unidades de flujo es la distancia que tiene que haber entre el valor mínimo y máximo, tanto de F1 como de F3 como de F4. Y efectivamente, 20 menos 17 da lo mismo que 3 menos 0. Igual que 30 menos 27 y 60 menos 57. Todos tienen una variación máxima de 3 unidades de flujo. Este ejemplo lo tomamos hace unos años en un examen. Y dice, una empresa de productos químicos fabrica ácido sulfúrico, ahí tenemos la fórmula, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4,
y ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, en 2 plantas, A y B. Cierto día la planta A vende 10 bidones de ácido sulfúrico y 20 de nítrico, recaudando 8.500 pesos. Y la B vende 15 bidones de sulfúrico y 12 de nítrico, recaudando 7.350 pesos. Plantear el sistema y resolverlo por Cramer. Esto no interesa, nosotros lo vamos a resolver por sustitución, calculando a cuánto vende la empresa el bidón de cada ácido. Por lo tanto, el primer inconveniente que nosotros tenemos acá, muchas veces, es que nos cuesta identificar las incógnitas. Por lo tanto, ese necesariamente es nuestro primer paso. Identificamos y asignamos las incógnitas a lo que pide el enunciado. Aquí las incógnitas son los precios unitarios de un bidón de sulfúrico y otro de nítrico. Arbitrariamente asignamos X precio unitario del bidón de ácido sulfúrico y por lo tanto y precio unitario del bidón de ácido nítrico. Escribimos para cada planta A y B la ecuación de recaudación del día señalado. Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Vamos a la planta A. ¿Qué sabemos de la planta A? La planta A vende 10 bidones de ácido sulfúrico a X pesos cada bidón. Así que para la planta A nosotros vamos a tener que escribir como inicio 10 por X. Capturamos algo y armamos planta A. ¿Qué sería? 10 bidones por pesos X. Ahí estamos hablando de el ácido sulfúrico. Más, ¿cuánto vende? 20 bidones por pesos Y. ¿Cuánto recauda ese día? 8.500 pesos. Esta es la ecuación de la planta A. Ecuación de la planta A. La planta A vendió 10 bidones a X pesos de ácido sulfúrico, más 20 bidones a Y pesos cada uno de nítrico y recaudó 8.500 pesos. Entonces la ecuación de la recaudación de la planta A queda 10 por pesos X más 20 por pesos Y igual a 8.500 pesos. Para la planta B, vendió 15 bidones de ácido sulfúrico a X pesos cada uno y 12 bidones de ácido nítrico a Y pesos cada uno. Recaudó 7.350 pesos. ¿Qué hacemos ahora? Tercer paso. Sin los signos de pesos, reunimos ambas ecuaciones
en un sistema. Y ese sistema nos queda así. Primera ecuación, 10x más 20y igual 8500. Segunda ecuación, 15x más 12y igual 7350. Y a partir de acá, el trabajo que tienen es resolver este sistema. ¿Pueden hacerlo por Gauss? Sí, se puede hacer por Gauss con sistema equivalente. Pero acá sugerimos lo mejor: despejar una de las dos incógnitas en una de las dos ecuaciones, sustituir en la otra. Es decir, sustitución. ¿En qué consiste el método? Nos dan un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya, como dijimos recién, no nos conviene resolverlo por sustitución. Vamos con el método de Gauss. Primer paso, ¿qué hacemos? Escribimos la matriz ampliada de los coeficientes, como es ampliada, incluyendo los términos independientes. Entonces, el método que me dice, vengo acá y voy a presentar de este lado una matriz de 3×3. De este otro lado, los términos independientes, una matriz de 3×1. ¿Qué ponemos en la primera columna? En la primera columna van los coeficientes de x, a saber, 1, 2 y 3. En la primera columna los coeficientes de x, 1, 2, 3. En la segunda columna los coeficientes de y, 1, 2, 2. En la tercera columna los de z, 1, menos 1, 2. Y en la ampliada los términos independientes, 3, 3, 7. A continuación decimos, segundo paso, elegimos un 1 pivot para hacer las operaciones elementales de filas. Claramente, elegir acá el 1 pivot más cómodo que hay es elegir este 1 pivot. ¿Por qué? Porque está en la intersección de la primera fila y la primera columna. Nada más cómodo que esto. Y acá, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, el método dice, la fila del pivot permanece invariante, no se toca. La fila del pivot permanece invariante. Los restantes elementos de su columna deberán convertirse en ceros. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Tercer paso. Pregunta: ¿por qué número nos conviene multiplicar la fila 1 para que luego, al sumarla a la fila 2, obtengamos un 0
¿Dónde está el 2 de la fila 2 y columna 1? Esa es nuestra pregunta. Reiteramos la pregunta. ¿Por qué número nos conviene multiplicar toda la fila 1 para que luego al sumarlo a la fila 2, aquí, donde está este 2, nos quede un 0? Lo más sencillo es multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumársela luego a la fila 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos al hacer esto? Bueno, primero y principal, lo que estamos modificando nosotros es la fila 2. La fila 3 no hicimos nada de eso todavía. ¿Qué decimos? Empezamos. Menos 2 por 1, menos 2 más 2. Eso es lo que me va a quedar acá. Menos 2 por 1 más 2. A continuación, ¿qué me va a quedar acá? Menos 2 por 1 más 2. Menos 2 por 1 más 2. A continuación, ¿qué me va a quedar acá? Menos 2 por 1 menos 1. No, después. No te me adelantes con los cálculos. Estamos viendo el procedimiento. No quiero hacer ningún cálculo por ahora. Quiero que entiendan la mecánica del asunto. Después ustedes esto lo pueden hacer mentalmente, porque tampoco le vamos a pedir que lo hagan con todo un ejercicio. Menos 2 por 1 menos 1. Eso es lo que va acá. Menos 2 por 1 menos 1. Y por último, ¿qué me va a quedar acá? Menos 2 por 3 más 3. Menos 2 por 3 más 3. Repetimos procedimiento preguntándonos por qué número debemos multiplicar la fila 1 para que al sumarla algebraicamente a la fila 3, en lugar del elemento 3, que sabemos, ¿dónde está el elemento 3? En la intersección de la fila 3 y la columna 1. Así que a ese elemento vamos a llamarlo por la ubicación que tiene. Así que vengo acá, me copio esto, lo pongo acá y aclaro que el elemento A31 vale 3. Es precisamente este. ¿Por qué número nos conviene multiplicar esta fila? Por menos 3 perfecto, por 1. perfecto. Y ahora vamos a hacerlo un poco más ágil el asunto. Porque ¿qué pasó? No, tengo que venir a copiar acá. Ya tengo esto. Entonces, como bien dijo Carolina, la respuesta es menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros venimos acá y decimos menos 3 por fila 1 más fila 3. Entonces, esto nos va a quedar así y ahora los que van a cambiar son todos los elementos que están en la fila 3. Comenzamos. Menos 3 por 1 menos 3 más 3.
por única vez, lo repetimos todo el procedimiento. Después, por supuesto, no es necesario. Menos 3 por 1 más 3. Venimos a este elemento. Menos 3 por 1 más 2. Menos 3 por 1 más 2. Venimos a este elemento. Menos 3 por 1 más 2. Menos 3 por 1 más 2. Y por último el término independiente que queda menos 3 por 3 más 7. Menos 3 por 3 más 7. Ahí completamos todas las equivalencias para la fila 3, la cual entonces se convierte en lo siguiente. Aquí que me quedó menos 3 más 3, 0. Aquí que me quedó menos 3 más 2, menos 1. Aquí que me quedó menos 3 más 2, menos 1. Y aquí que me quedó menos 3 por 3, menos 9, más 7, menos 2. Listo. Obtuvimos un sistema equivalente al original, muchísimo más fácil de resolver que este. La última matriz ampliada obtenida está asociada a un sistema de ecuaciones equivalente al original, pero mucho más simple de resolver que aquel. ¿Por qué? Por lo siguiente. Observemos esto. En síntesis, nos dieron este sistema. Nosotros armamos la matriz ampliada a los términos independientes. Aplicamos el método de Gauss y obtuvimos, luego de sucesivos cálculos, esta matriz ampliada. Esta matriz ampliada también denota un sistema de ecuaciones, obviamente equivalente al original, en el cual nosotros decimos ¿qué información nos da la fila 1? Y esto es la X. Así que la información de la fila 1 es 1 por X, más 1 por Y, más 1 por Z, igual 3. ¿Qué información me da la segunda ecuación? ¿Qué nos muestra acá el pizarrón MathType? Nos dieron este sistema original. Nosotros convertimos este sistema en la matriz ampliada asociada al mismo. Le hicimos aplicaciones con el método de Gauss y obtuvimos esta matriz ampliada equivalente, la cual se convirtió en este sistema equivalente al original. Y luego, este último lo redujimos a su mínima expresión, llegando a la conclusión de que efectivamente este sistema es equivalente a este. Y como los dos sistemas son equivalentes, tienen el mismo conjunto solución. Conclusión, el conjunto solución de este sistema también lo es del original. Reiteramos, tal cual dijimos recién, que este sistema es equivalente al original. Por lo tanto, ambos sistemas comparten el mismo conjunto solución. Y está claro, como observaron ustedes, que de estas tres ecuaciones es conveniente comenzar por la segunda. Por lo tanto, decimos, comenzamos la resolución final a partir de la segunda ecuación. Entonces escribimos acá menos 3z igual menos 3. Claramente esto implica que z es igual a menos 3 dividido menos 3, lo cual obviamente nos indica que z es igual a 1 y ya obtuvimos una de las tres incógnitas. A continuación, en la ecuación 3, menos y menos z igual 2, reemplazamos z igual 1.
Y así hallamos el valor de I. Por lo tanto, volvemos a dicha ecuación. Y acá en lugar de Z ponemos 1. Se puede poner más 1 entre paréntesis, pero más 1 por el menos. Si acá Z nos hubiera dado menos 1, es recomendable poner menos paréntesis menos 1. Como nos dio 1 positivo, eso no es necesario. Conclusión, menos I es igual a menos 2 y ese 1 que está restando pasa sumando y concluimos que menos I es igual a menos 1. Por supuesto que nosotros no queremos hallar menos I, sino I. Así que ahora simplemente cancelamos los signos negativos que hay en ambos miembros de la igualdad. Lo que estamos haciendo en realidad como propiedad es multiplicar los dos miembros de la igualdad por menos 1 y concluimos que I es igual a 1. ¿Dudas? Finalmente, en la ecuación 1, reemplazamos I igual 1 y Z igual 1 para hallar el valor de X. Entonces, vamos a la ecuación 1, que es la misma, se mantuvo invariante, no tuvimos necesidad de modificarla, es la misma que venimos arrastrando desde el sistema original. Así que, ¿qué hacemos aquí? X y vale 1, Z vale 1, lo cual implica que X es igual a 3 menos 1 menos 1, queda 3 menos 2, conclusión, X también vale 1. Por lo tanto, redondeamos con la solución del sistema es S, dos puntos, abrimos una llave, abrimos un paréntesis, X punto y coma Y punto y coma Z igual 1 punto y coma 1 punto y coma 1. Por lo tanto, se trata de un sistema compatible determinado, porque tiene una única solución.